Le invito a tomar la palabra de Dios y buscar Efesios capítulo 5, por favor. En un momento vamos a leer el versículo 23 y después leeremos otros versículos. Hoy deseo hablarle acerca de la autoridad del reino en el hogar y literalmente del liderazgo en el hogar. Algunos de nosotros estamos desilusionados con nuestros hogares. Alguien dijo que la diferencia entre el noviazgo y el matrimonio es la diferencia entre las fotos en el catálogo de semillas y lo que germina. Quizás necesitamos aprender un poco más acerca de cómo cultivar un matrimonio. Por favor, mire el versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él, Cristo, es su Salvador. El marido debe ser cabeza en el hogar. Estudiamos la serie La autoridad del reino y hemos enseñado que usted no puede funcionar en ninguna área, ni en la iglesia, ni fuera de la iglesia, si usted no cree en la autoridad y no entiende. La autoridad está por todas partes. Está en las leyes de tráfico. Escuché de un hombre que viajaba en el vehículo de un amigo e iban a gran velocidad. Llegaron a un semáforo, la luz estaba en rojo y el amigo se brincó la luz. Y le dijo: ten cuidado, nos vas a matar. Y él le contestó: no te preocupes. Tengo un hermano que es estupendo conductor. Él nunca se detiene cuando los semáforos están en rojo, nunca. Después llegaron a otro semáforo que estaba en verde y el chofer del automóvil pegó un frenazo. Entonces le dijo: hombre, estás loco. Está en verde, sí lo sé, pero mi hermano podría venir por la otra vía. ¿Se lo imagina? ¿Se puede imaginar cómo sería la vida sin las leyes comunes y corrientes que Dios ha puesto en la sociedad? Hemos estado enseñando un principio estas últimas semanas, que Dios quiere darnos autoridad del reino, que Dios no nos creó para ser esclavos del mundo, la carne y el diablo. Pero existe un gran principio: Dios no da autoridad a los de espíritu rebelde. Y el principio es: nunca podemos estar sobre esas cosas que Dios quiere que estén bajo nosotros hasta que estemos bajo esas cosas que Dios ha puesto sobre nosotros. Necesitamos entenderlo. Ese es el principio clave en la autoridad del reino. ¿Me permite decirle cuál es el problema de hoy? El problema está en la familia. Y pondré el dedo en la llaga. El problema principalmente son los esposos. Alguien dijo: el problema en los Estados Unidos es el fracaso en el cargo más alto del país. Ese cargo que es ser marido y padre. Ese es el problema. Queremos culpar a otros, pero el problema es que no hemos entendido las responsabilidades y la autoridad del reino en el hogar. Padres y esposos, estoy tan contento que los cumplidores de promesas vendrán esta semana. Necesitamos ver como hombres, como maridos, como padres, nuestras responsabilidades, no nuestros derechos. Hay tres responsabilidades principales que tratan con el liderazgo en el hogar. Y quiero decirle al esposo que si usted no ejerce la autoridad del reino que Dios le ha dado, su hogar no va a ser un maravilloso hogar, ni su matrimonio será un magnífico matrimonio. Quiero decirle a nuestras damas: Dios asignó la responsabilidad en el hogar. Si no entiende su lugar apropiado, usted va a perderse una bendición. Permítame decirle cuáles son estas tres grandes responsabilidades que el marido tiene al hablar acerca de la autoridad del reino y el liderazgo en el hogar. La primera responsabilidad que el esposo tiene es esta: él es responsable del liderazgo servidor. He escogido poner juntas estas palabras: liderazgo, servidor. Estas palabras no se excluyen, van juntas.
Cuando la Biblia dice que el marido es cabeza del hogar, no significa que él es el dictador. Dice que él es la cabeza. Por consiguiente, eso no significa que es un sargento mandón que usa la Biblia como garrote para pegarle a su esposa en la cabeza. Él es el responsable. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Jesucristo. Correcto. El marido es cabeza de la esposa como Cristo es cabeza de la iglesia. Bien quiero que piense acerca de Jesús, que es cabeza de la iglesia. Es decir, Él es el Señor soberano de la iglesia. Él es su Señor. Quiero hacer una pregunta. ¿Lo ha obligado Jesucristo alguna vez a hacer algo? Nunca. Ni una sola vez. Ni una sola vez. Mas, sin embargo, Jesús es la cabeza de la iglesia y es Señor de mi vida, y si conozco mi corazón, moriría por Jesucristo. Aún así, Él no es el dictador de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Y esto es lo que un marido necesita hacer. Verá, el liderazgo significa llevar la responsabilidad. Si usted como marido dice ser cabeza del hogar, su esposa, quien debe ser sumisa, escuche, tiene todo el derecho de esperar que usted supla todas las necesidades que ella como esposa tiene en el hogar. No significa que ella sea una carga, sino que usted es responsable por suplir sus necesidades, así como el Señor Jesucristo es responsable de suplir las de la iglesia. Oímos hablar tanto de la cadena de mando. No es principalmente una cadena de mando, es una línea de responsabilidad. Ser cabeza de una corporación, como algunos lo son, significa que usted es responsable por esa corporación. Aquí está un versículo clave. Un versículo clave, anótelo al margen. 1 Corintios 11, versículo 3, escúchelo. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Ningún hombre puede ser la cabeza del hogar hasta que esté bajo el liderazgo de Cristo. Si no desea someterse a Jesús, ¿qué derecho tiene y qué expectativa tiene de tener la unción y el poder de Dios para ser el marido que Dios quiere que sea? Aquí tenemos el segundo punto de responsabilidad. Lo primero, liderazgo, servidor. Liderazgo, servidor. Bien. El segundo punto es amor sacrificial. No dije solo amor. Dije amor sacrificial. No dije solo liderazgo, dije liderazgo, servidor. ¿Qué es el amor sacrificial? Bien, ¿cómo debe amar a su esposa? Note el versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Eso no es simplemente amor, sino amor sacrificial. ¿Cómo debo amar a Joyce? Debo amar a Joyce como Jesús amó la iglesia y Él murió por la iglesia. ¿Qué tipo de amor es el amor sacrificial? Primero es amor apasionado. Es amor apasionado. Cuando hablo de pasión, no hablo acerca de pasión sexual. Esa es una parte del matrimonio. Pero estoy hablando de algo mucho más profundo que eso. Hablo de la emoción y compromiso que sale de lo más profundo de su ser. Usted debe amar sacrificadamente. Es decir, nada es demasiado valioso para mí que no pueda dejar por mi esposa, excepto mi relación con Dios. Nada. Soy el pastor de esta iglesia. He sido pastor de esta iglesia por más de 25 años. Pero no tendría que pensarlo si tuviera que dejar a esta iglesia a Joyce. Ustedes pueden conseguir otro pastor. Yo soy su marido. Ella es el amor más grande de mi vida, aparte del Señor Jesús. Jesús se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué le debe un hombre a su esposa? Amor apasionado.
Pero no solo amor apasionado, sino también amor purificador. Mire por favor el versículo 26 en adelante. Para santificarla, habiéndola purificado, en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Jesús ama a la iglesia con un amor apasionado y con un amor purificador. ¿Y cómo debe amar un hombre a su esposa? ¿Cuál es su responsabilidad? Así como Cristo es pastor, sacerdote y profeta de la iglesia, el marido debe ser profeta, sacerdote y pastor de su esposa. Verá, él debe interceder por ella, él debe enseñarle, guiarla, protegerla espiritualmente. ¿Sabe algo muy interesante en la Biblia? La Biblia dice que si una mujer va a la iglesia y tiene algunas preguntas, inquietudes acerca de la Biblia que no entiende, ¿sabe lo que dice la Biblia que debe hacer? Ella debe ir a su casa y preguntarle a su marido qué significan. Permítame leerlo, anótelo al margen. 1 Corintios 14, versículo 35. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. No significa que no pueden articular un sonido, ni significa que no pueden cantar en el culto, ni significa que no pueden orar. Pero lo que está diciendo es que Dios ha puesto la autoridad masculina en la iglesia y Dios ha puesto la autoridad masculina en el hogar. Eso no significa que el hombre es el pequeño Dios. Mas le diré lo que significa. Significa que un hombre debe decir como Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Por qué Dios dice que vaya a preguntarle a su marido? ¿Qué pasaría hoy si las mujeres fueran a preguntarles a sus maridos, cariño, qué significa esto? Dime esto, otro, enséñame aquello. Él tendría que aprender, ¿verdad? Imagínese la carga que se le quitaría a la consejería pastoral. Es decir, imagínese cuántas dificultades se resolverían. Verá, señora, Dios quiere trabajar en su marido. Y cuando usted va a otra persona a buscar sus respuestas, o cuando intenta darle las respuestas a él, Dios le dice, muévete, estás en mi línea de fuego, estoy trabajando en él. Estoy trabajando en él. Él es el que debe tener el liderazgo en el hogar. Él lleva la responsabilidad. Él debe amarla apasionadamente, debe amarla purificadoramente. Mi asignación de parte de Dios es hacer de Joyce una creyente más radiante. Así como Jesús está purificando la iglesia. El cuarto tipo de amor. El amor sacrificial es un amor proveedor. Por favor, mire el versículo 29 de Efesios 5. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta. Eso significa que la alimenta y la cuida. Significa calentar con el calor del cuerpo. Es decir, Él quiere proveer sus necesidades emocionales, físicas y espirituales. Siempre es un amor proveedor. Cuando usted tiene hambre, quiere comer. Cuando tiene frío, quiere algo con que abrigarse. Usted debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo, porque ella es una parte de usted. Si es sabio, se cuidará a sí mismo al cuidar de su esposa. El hombre casado que no suple las necesidades de su esposa está cometiendo suicidio espiritual y matrimonial. Usted debe proveer para sus necesidades emocionales. ¿Cómo se les provee? Usted necesita constantemente alabarla, constantemente admirarla. ¿Sabe por qué tenemos hoy tantas mujeres en la fuerza laboral? Algunas tienen que trabajar, conmueven mi corazón, mis oraciones están con ellas. Pero ¿sabe por qué muchas trabajan en lugar de cuidar a sus bebés en casa? Porque alguien les dice, te aprecio. Cuando reciben ese cheque de pago, este les dice, tú vales algo. Señor, es su deber, su gozo, su responsabilidad, darle a ella ese agradecimiento, ese cheque de pago emocional que dice, amor, gracias. Aprecio lo que haces. Y necesita hacer algo más que los rasgos físicos, pero no se olvide. Usted necesita ser sabio acerca de sus rasgos físicos. Es decir, necesita decirle cosas bonitas lo más que pueda. Necesita encontrar esas características que adornan un espíritu afable y apacible, que Dios dice la hacen radiantemente bella y alábela por eso.
Gracias, cariño, por tu paciencia. Gracias por tus fieles oraciones, por la manera que amas a nuestros niños, cómo mantienes y embelleces nuestro hogar. Agradézcale por cosas que están bajo su control y anímela. Supla sus necesidades emocionales, supla sus necesidades espirituales. Para eso es que Dios lo ha puesto allí. A veces es difícil saber de qué están ellas hablando, porque las mujeres son criaturas emocionales. Usted tiene que escuchar para deducir lo que dicen. Ella transmite emocionalmente y usted recibe lógicamente. Usted está en problemas. No deduzca lo que ella está diciendo, sino lo que ella quiere decir. Esto no lo hace un detective, su trabajo es traducir. Para los hombres cumplidores de promesas, escúchenme unos minutos. Escuchen lo que les voy a compartir. Les voy a ayudar a entender mejor a las mujeres en un 200%. 200 por 0 es a un 0. No trate de entenderlas. Ámelas. Ámelas. Su amor debe ser un amor proveedor. Ahora, aquí está el último punto. ¿Qué significa responsabilidad? ¿Qué significa el liderazgo? ¿Qué quiere decir la Biblia en Efesios 5, versículo 23, cuando dice que el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo cabeza de la iglesia? Significa liderazgo servidor. Significa amor sacrificial. Significa una lealtad incondicional. Una lealtad incondicional. Por favor, leamos los versículos del 30 y 33. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y está hablando de la iglesia en Cristo. Verá, ese es el por qué la mujer fue creada del costado de Adán. Porque nos enseña que ella es un miembro de nuestro cuerpo. Así como la iglesia nació del costado perforado de Cristo, la mujer fue creada del costado perforado del hombre. Y la Biblia dice, por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer. Una lealtad incondicional. Ahora, si usted es cabeza de su esposa como Cristo es cabeza de la iglesia, permítame hacerle una pregunta. ¿Está listo? ¿Cuándo va el Señor Jesús a dejar su iglesia? ¿Cuándo va Jesús a abandonar a su iglesia? Nunca lo hará. Amén. ¿Qué ha dicho Jesús? Él dijo, nunca te desampararé, ni te dejaré. Hoy tenemos a hombres que ante el altar matrimonial hacen un convenio, no un contrato, un convenio, y luego lo rompen. Que Dios les tenga misericordia. No abandone a su esposa. Ámela como Cristo amó a la iglesia. El marido es cabeza de la esposa. Liderazgo servidor. Amor sacrificial. Una lealtad incondicional. Cuando empezamos a vivir así y los hombres se someten a la autoridad sobre ellos, podrán tener la autoridad que Dios ha puesto bajo ellos, y las esposas podrán someterse a un hombre que está dispuesto a morir por ellas, y lo muestran en la forma en que vive. Y los hogares serán lo que Dios desea una vez más. Amigos, todo este capítulo, Efesios capítulo 5, escuche, Efesios capítulo 5
y 6, estos capítulos entran en el contexto que nos dice que debemos estar llenos del Espíritu. La única forma que usted puede ser ese tipo de marido, la única manera en que yo puedo ser ese tipo de marido, es estando lleno del Espíritu. No tengo lo que se requiere, ni usted tampoco.